Donc, bonjour à tous. Alors, effectivement, moi, j'ai travaillé sur ces questions de chaîne de valeur. J'ai principalement travaillé sur le cobalt, ce qui est finalement assez éloigné de l'Amérique latine. Mais on va réussir, je pense, à trouver des liens entre les différentes thématiques. Alors, je suis particulièrement heureux de modérer cette table ronde. Je remercie les organisatrices de m'avoir fait cette proposition, puisque en fait, il y a un peu tout ce que j'aime, toutes les thématiques que j'aime dans cette table ronde. Il y a différentes institutions, différentes entreprises. Donc, on a des gens du monde académique, des gens du monde institutionnel, que ce soit international ou national. On a des gens du monde de l'entreprise. Et puis, on a des thématiques de cette table ronde qui sont vraiment au carrefour des enjeux / contradictions de la mondialisation et qu'on expérimente maintenant dans notre quotidien. Par exemple, voilà, on a une production locale. Si on prend les ressources minières, on a une production locale qui va être utilisée, transformée ailleurs et qui encore va être utilisée ailleurs pour produire une énergie qui, elle, va être consommée vraiment dans le local. Donc on a vraiment une sorte de boucle, mais qui finalement ne reboucle pas. Et donc on a d'un côté la volonté de ces pays producteurs de se réapproprier ces ressources, que ce soit sur l'accaparement de la valeur, mais également sur l'utilisation de ces ressources pour produire de l'énergie chez eux, de l'énergie ou autre chose. Et puis dans un autre contexte temporel, parallèle, mais un autre contexte, on a une volonté d'autres pays d'importer ces ressources à moindre coût et donc une volonté de diversifier ces chaînes d'approvisionnement presque, je dirais, à tout prix. Et on a un contexte un peu plus global, un troisième contexte, pourrais-je dire, de pression sur les ressources par la hausse de la consommation, par une diminution des rendements, voilà quelques exemples, également une pression par l'environnement et par le climat. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, avec toutes ces thématiques, avec tous ces participants à cette table ronde, je suis très heureux de la modérer et donc je vais laisser la parole à Natacha pour commencer. Je vous rappelle à tous les participants que vous avez 10 minutes pour vous présenter et pour présenter votre sujet. Je vous arrêterai, je vous préviendrai à partir de 9. Voilà. Bonne table ronde. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un thème très important pour l'Amérique latine et pour sa relation avec l'Europe. Je vais faire ma présentation en español. This is all my French. So, bueno, como este es el último panel, voy a regresar un poquito al principio y el por qué estamos acá, ¿no? Y creo que lo señaló Rafael en su introducción. La crisis global y lo sabemos todos, y perdón, pero creo que es importante volver al contexto y de la importancia de América Latina. La crisis global del cambio climático y la necesidad y la urgencia de una acción colectiva, de esfuerzos colectivos, conjuntos, efectivamente globales, para combatir el cambio climático, aunque con responsabilidades diferenciadas, como lo señaló el señor Bonilla ayer, ha puesto en evidencia la imprescindibilidad de los minerales y metales que están al principio de la cadena de valor, que son los insumos básicos y absolutamente imprescindibles para cualquier tecnología o para gran parte de las tecnologías que van a posibilitar o que posibilitan esta transición energética. El sector minero tiene un papel no solo crítico para la transición energética, sino que para las economías de América Latina y el Caribe. Así ha sido desde tiempos de la colonia y por eso su legado negativo inclusive, ¿no? Pero los ejemplos, y sé que saben, es el cobre, principalmente el cobre está en todo, el litio para las baterías, las tierras raras, que no son tan raras, pero que la gran parte está en China y otra parte en América Latina, entre varios otros, ¿no? ¿Y dónde está América Latina en ese contexto, en términos de minería? México es el mayor productor de plata, sin el cual no existen molinos de viento, por ejemplo. Ya, no voy a leer cada una de estas cosas. Panamá hoy tiene la 9ª mina más grande de cobre del mundo, un país chiquitito, representa 4% del PIB. Ecuador es una de las nuevas fronteras de la minería de América Latina y el Caribe, con
con cobre y oro. Y sí hay minería en países caribeños, bauxita en Jamaica, oro en Dominicana, níquel y cobalto en Cuba. Cuba no es miembro del BID, así que no puedo hablar de Cuba, pero los hay. Hay recursos mineros en el Caribe. Chile y Perú representan casi 50% de la producción del cobre del mundo. Y Brasil, de donde soy, es un productor y tiene grandes reservas de un sinfín de minerales como grafito, tierras raras, zinc, manganés, en fin, una cantidad. Y obviamente lo que más está en boga, Chile, Argentina y Bolivia con el litio, ¿no? Con 2/3 de las reservas de litio del mundo. Esto es para poner el porqué los ojos en América Latina, ¿no? Y sé que, de nuevo, hay un legado muy fuerte, es un tema, es un sector muy encargado, como debe serlo política y socialmente, por su importancia económica y también por la dimensión de sus impactos. Es un sector que tiene vínculos y puede reforzar los vínculos con distintas áreas de la agenda de desarrollo y del desarrollo sostenible. La premisa, y aquí les cuento un poquito de qué hacemos el BID y eso lo vinculo con las oportunidades de la colaboración interregional entre América Latina y el Caribe y Europa. La premisa bajo la que trabaja el BID en el sector minero es que la minería, por su importancia económica y por la dimensión de su impacto ambiental, social, económico y político institucional, tiene el potencial de generar desarrollo sostenible. Para eso trabajamos, queremos, y solo empezamos a hacerlo después de 60 años de historia. No nos metimos en el sector antes, por los riesgos, por las mismas razones que Europa ve al sector con un poquito de reluctance, ¿no? Con un poquito de resistencia, con un poquito de miedo. Es un sector de riesgo, efectivamente, y ha hecho un montón de cosas desastrosas. Pero la minería de hoy y las oportunidades que nos da la minería hoy son distintas a la minería de hace 20 años, por ejemplo, del commodity boom. Estamos hablando de otro contexto. Por eso creo que hay otras oportunidades. Pero es esa bajo la premisa sobre la que trabajamos desde el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Cómo apalancar las inversiones mineras en pro del desarrollo económico local, en pro del desarrollo, ¿no? De la generación de recursos valiosos para las arcas fiscales de los países que lo necesitan y en pro de los procesos de descarbonización, no solo de la región, que efectivamente es una región con una matriz energética relativamente más limpia, cómo contribuimos, ¿no? Cómo hacemos con que esa contribución sea más elevada, sea más relevada. El objetivo, por lo tanto, de nuestro trabajo, de la agenda de trabajo, es facilitar la asistencia técnica y financiera a los países ricos en recursos minerales de América Latina para establecer las condiciones favorables a la inversión responsable en el sector y fortalecer la capacidad del Estado y los actores relevantes en manejar este sector, en gerenciar sus impactos, en mitigar sus riesgos y en pensar al sector de una manera más estratégica, que creo que es lo que nos falta. Y de hecho, los países de América Latina han sido caracterizados por economías primarias que no han sabido aprovechar esa riqueza mineral en pro de un desarrollo más sostenible, más inclusivo. Hay, como lo señalaron ayer las colegas argentinas, la cantidad de conflictos asociados al sector es inúmera y tiene diversas causas. Algunas no solo directamente ligadas a la acción de la minería directamente, ¿no? Pero ese es el objetivo. Trabajamos en distintas áreas y estas son las áreas donde creo también hay un potencial de colaboración entre Europa y los países de la región y entre organismos multilaterales y agencias de desarrollo también. Es en el fortalecimiento de esas condiciones, de los marcos normativos, institucionales, en los marcos de inversión que necesitan estar en place para atraer una inversión que sea regulada de una manera eficiente, pero también con estándares ambientales y sociales muy altos. Pero lo importante de los estándares, y lo dijo la señora de la OCDE también, hay un montón de estándares por todos lados. Efectivamente, muchos de ellos se complementan. Sí, es verdad. Pero más importante que estos estándares, veo dos cosas. Una es que más allá de lo que es voluntario, más allá de lo que viene de la industria, nuestra regulación, cuando hablo de nuestras, me refiero a los países latinoamericanos, las regulaciones y estos marcos normativos de los países tienen que tener la misma fuerza, el mismo potencial, tienen que estar modernizados suficientemente para poder
acompañar estas certificaciones, estos esquemas de certificación, estos estándares que son voluntarios de la industria. Nos toca modernizarnos un poquito también. Y además, el segundo punto que me parece súper importante, además de tener estándares, es tener la capacidad de enforce el compliance, ¿no? de reforzar que la industria esté cumpliendo con sus responsabilidades y con estos estándares, ya sean voluntarios o parte de sus responsabilidades legales cuando tienen en sus minas, en sus operaciones. Eso es una parte. La otra parte que trabajamos muy de cerca es trabajar lo local, trabajar el territorio. Es ahí donde se da el impacto más fuerte, es ahí donde se da el conflicto más fuerte, es ahí donde ocurren los problemas más grandes, digamos así, ¿no? En términos social y en términos ambientales. Entonces, ¿cómo hacemos con que el sector, con que el dinamismo económico ¿cómo se dice? Promovido por la inversión minera genere desarrollo y genere un dinamismo económico un poco más amplio en los territorios? ¿Cómo es que puede apalancar otros sectores productivos como el turismo, como la agricultura y un sinfín de otros en pro de este desarrollo local para quizás contribuir a una mayor resiliencia de los territorios mineros, ¿no? Que sufren con los impactos? Esa es otra parte. Y la otra parte creo que tiene que ver con el conocimiento, el capital humano, las oportunidades que hay para... Las oportunidades que hay para, por ejemplo, en términos de capital humano, en términos de cadenas de valor, quizás no vamos del litio a la batería. That's okay. La cadena de valor es enorme. Hay varios eslabones donde sí podemos estar. América Latina. Y ahí entra, creo que la colaboración también y la cooperación con Europa en términos de innovación tecnológica. Eso no quiere decir que va a haber más espacio para las compañías europeas necesariamente, pero sí para las latinoamericanas. Más oportunidades para que se genere un grado de sofisticación tecnológica en sus servicios y sus productos que nos ayude a ocupar un poco más de espacios, un poco más de los eslabones de esta cadena, aunque no logremos el producto final. It's okay. Entonces, creo que hay interés común. El interés común al final es la minería, independientemente de la transición, va a seguir ocurriendo. No vamos a dejar de tener minería, porque sin minería no hay la modernidad o el mundo, por lo menos no mientras no se cambie el orden económico global, es lo que tenemos. Entonces se requiere minería, pero hay que hacerla bien hecha. Por eso se metió el BID en esto. ¿Cómo aportamos esta perspectiva de desarrollo? Y pensamos un poquito distinto. ¿Cómo podemos pensar un proyecto minero como un proyecto de desarrollo territorial y en lo nacional también? En fin, los intereses en términos de la agenda de desarrollo, en términos de género, de capital humano más bien formado, de innovación tecnológica, son agendas donde se requiere y se puede haber más colaboración entre las dos regiones, con objetivos comunes y con beneficio mutuo, ¿no? para ambas regiones. Paro por acá y después sigo. Muchas gracias. Merci. Thanks a lot for your intervention. Corinna, if you want, please, you're welcome. Yeah. Okay, thank you very much. Well, first of all, a few words. Sorry, I would speak English. I'm just much better in English than I'm in anything else. So maybe a few words to my person, because that will explain a little bit what I'm going to explain afterwards. I've been working about 22 years for the mining industry in Brussels for the association. And I have been lobbying for 22 years to have a Critical Raw Materials Act in the EU. And the main purpose for that was simply to try to access resources in the EU. That was the main objective. And to that respect, I'm very happy about the critical raw material analysis, because simply that helps everybody to understand what is actually needed and how much is needed and for what it is needed, because all of that knowledge was actually not really on the plate. So I think that's the first point. Second point, I represent now an association that is just focusing on graphite, but on natural graphite and synthetic graphite. And I will also explain that in a little bit more.
And I have taken this as a case because it shows how schizophrenic the whole thing now has got. I like that comment yesterday, and I think it is true. If you look at the different applications for the materials, you can see, and this is for graphite, but it is for any other material, you see a wide range of applications, and we've heard a lot about the just transition and the Green Deal and things like that. But when you actually look at the two circles here, you can see that the applications are in many different areas, not just the ones that are for the green transition, for energy, for renewables, etc., but they are for many others. And actually, in the EU, let's say we have about 3% natural graphite at the moment, satisfying our demand. We have about 7% synthetic, and we're hoping to be able to do 40% by 2030. Yep. From European sources, please, and not from everybody else. I get really annoyed when I hear the news about some foreign minister traveling around again trying to buy it somewhere else, I have to admit. But that being said, we have a lot of possibilities, not just to use one material and the other material, but we have many other options. And we also have forgotten to look at the long perspective. And for example, if you did this analysis for other materials, you might find also that the hype about getting some of the materials now is actually not going to be like that in 2050, because till then, a lot of things will change. And so when you look actually at the worldwide production of graphite, you can see very clearly who has the dominance at the moment. And when you look at the natural graphite, it's more or less the same picture. When you look at the world production of synthetic graphite, for the long term, the picture starts changing massively. And I think this is something that we should actually do for many materials. We should really look long term, and we should look at alternatives, and we should look at different replacements and different technologies. And this is where I think some of the possible cooperation comes in. I want to highlight a couple of things. Corporate social responsibility, corporate sustainability reporting was already mentioned today. There is a lot of things happening in legislation at national level, at international level. And we have been looking at that from a graphite point of view. We have a problem. Graphite is actually carbon. Did you know that? And when I hear decarbonization, I'm always twitching a little bit. And I'm thinking, hey, it was carbon dioxide, not decarbonization. But when we actually look at carbon and transposing it into graphite, we need really carbon materials in the first place. And a lot of things are made out of carbon, and I don't think why everybody is freaking out so much. Next point, production of best available technologies. It's a point that we should really look at, because the EU is in the process of doing something that is undermining its own ambitions. The EU has, in addition to the Critical Raw Materials Act, something that is called the Industrial Emissions Directive, which governs the permits. The permits are based on documents that describe best available technology. Can you imagine establishing a best available technology for natural graphite in the EU when you have only 2 mines? And they're very, very small. It doesn't make any sense. So unless we get together globally and discuss BAT for graphite mining on a global scale, this piece of document is just going to be worth nothing. And for the production of synthetic graphite, it's a little bit different. But imagine, under this directive in the EU, there's going to be a revision of the metals, the non-ferrous metals BREF note, the BAT note for BREF. And what is going to happen is what we call the environmental Olympics. The lower the limits, the better. And that actually is totally counterproductive for everybody in the room here, because it's going to set the limits for the Europeans so low that they'll be forced to buy it somewhere else because they can't compete with it. And everybody else is going to have problems to import the things into the EU, because there's going to be another piece of legislation that says you have to report due diligence and environmental performance and footprint, etc. And so at the end of the day, nobody can do anything. So let's get together and let's discuss this.
The same is for eco-labeling and for eco-design, because if you want to import in the future into the EU, you will have to have your environmental footprint, your passport for your material, etc. If the basis for this is wrong, nothing is going to work. So I would highly recommend, also from Africa, from Latin America, from Australia, whatever, to have a very good eye on this and to push to cooperate, because otherwise it's not going to work. And then two small voluntary things that we did in order to respond to some of the problems that we have. One is we actually developed a graphite-specific due diligence guidance based on the OECD guidance. And we did it in Europe. We'd be very happy to discuss it with other players. It's version 1.0. Let's do a few more. So I think that would be very helpful. And the second thing we did is we provided, together with a consultancy, a standard how to calculate the LCAs for graphite products, for the so-called product category rules that we are obliged to use in the EU for categorizing our products. And again, this is version 1.01, I think, or something like that. There's many versions to come, and everybody is invited to comment on it, to consult, and to actually extend the scope of the document. I think it would be good if we had a sort of standardized version, at least for this type of product. And I'm sure those metals that are on the LME already have something like this. But there is many other now on the critical raw material list that do not have all of this material. So something to look out for. That's what I wanted to say. Thank you. Thank you very much, Corinna. Now you have the floor. Merci, merci Raphaël. Et merci aux organisateurs de cette table ronde de nous donner l'occasion de partager nos idées et nos différentes perspectives sur le sujet. Je me présente brièvement. Donc, Mouna Tatou-Breton, je viens du ministère de la Transition écologique. Je suis à la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, au bureau de la politique des ressources minérales, et je suis responsable du pôle de sécurisation des approvisionnements. Comme l'a rappelé Raphaël au début, il y a de plus en plus de tensions sur les ressources, pour différentes raisons, notamment des crises qu'on a vues récemment sur la crise Covid ou la guerre, qui ont révélé beaucoup de problématiques d'approvisionnement, des vulnérabilités, des dépendances à certains pays. Donc, pour sécuriser nos approvisionnements et éviter qu'il y ait des vulnérabilités, il a été mis en place une stratégie nationale de sécurisation des approvisionnements qui s'appuie sur plusieurs axes. Donc cette stratégie, elle s'appuie sur la connaissance de nos ressources, sur le développement de nouvelles capacités et des partenariats bilatéraux et multilatéraux qui font l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Mais je voudrais d'abord expliquer un petit peu comment se décline cette stratégie nationale qui se décline donc à la fois en France, au niveau européen. On est dedans en ce moment avec le Critical Raw Material Act, mais aussi au niveau international. Donc cette stratégie, elle se décline autour de plusieurs axes. Le premier, c'est le renforcement de la connaissance de nos chaînes de valeur. Donc il a été mis en place récemment un observatoire, l'OFREMI, qui a pour rôle justement de décortiquer un peu toute la chaîne de valeur et voir d'où viennent nos approvisionnements, qui sont nos partenaires. C'est vraiment la première étape pour avant de répondre à nos besoins, aller voir d'autres partenaires, chercher de la matière première. Le deuxième axe, c'est l'évaluation de nos ressources disponibles sur le territoire. Et ça, c'est un travail que nous menons avec le BRGM pour faire des levées géophysiques, pour faire de l'exploration.
L'autre axe, c'est poursuivre nos efforts de recherche et développement qui existent déjà, mais les renforcer pour voir notamment si on peut améliorer les technologies pour limiter les usages des matières premières, qu'on n'a pas dans le sous-sol français ou européen, mais aussi pour trouver de nouvelles technologies de recyclage qui restent pas une source suffisante, mais une source importante aussi, une source importante. L'autre axe, les autres axes de développement, c'est aussi le soutien des projets, que ce soit en France ou ailleurs. Donc en France, il y a des appels à projets pour soutenir, pour accompagner des projets, que ce soit sur l'extraction, la transformation ou le recyclage, pour accompagner les filières industrielles. Et en plus de ces appels à projets, il a été mis en place récemment un fonds métaux qui aura pour objectif d'investir aussi en dehors de l'Europe et pas uniquement en Europe. Et on voit aussi qu'il y a d'autres pays européens qui veulent suivre aussi le pas et créer un fonds métaux. Peut-être au niveau européen, il y aura aussi un fonds qui servira à investir en dehors de l'Europe. Et donc, c'est des fonds qui pourront, je dirais, ensemble, aller chercher des projets intéressants pour la sécurisation des approvisionnements. Comme me l'a fait remarquer tout à l'heure quelqu'un de l'AFD qui me disait et on ne sait plus qui travaille dans les administrations sur la mine. Je vais répondre un petit peu en avance. Et il y a plusieurs administrations qui travaillent sur le sujet, chacune dans son domaine de compétences. Donc à la transition écologique et énergétique, sur l'amont de la filière, sur la sécurisation de l'approvisionnement. D'autres administrations du ministère de l'industrie, de l'économie, de l'industrie, sur les filières aval aussi, qui sont consommatrices de ces matières premières. Il y a aussi les directions du ministère des Affaires européennes et étrangères qui travaillent sur la diplomatie des métaux. Et il a été mis en place récemment une délégation interministérielle, justement, pour jouer ce rôle de chef d'orchestre et amplifier, coordonner, amplifier les actions qui sont déjà faites. Et enfin, mais c'est un élément vraiment très très important, un élément majeur de notre stratégie, c'est la sécurisation des approvisionnements par le déploiement d'une diplomatie des métaux, que ce soit au niveau européen ou au niveau international. Donc au niveau européen, vous aviez cité tout à l'heure le Critical Raw Material Act, qui est une initiative en cours. La Commission européenne a présenté un texte récemment au mois de mars, qui est en cours de discussion. Et la Commission a vraiment la Commission ou les États membres ainsi que le Parlement souhaitent sortir avec un texte rapidement d'ici la fin de l'année. On l'espère, on espère qu'il sera voté d'ici la fin de l'année, qui a pour objectif justement de sécuriser les approvisionnements, renforcer les chaînes de valeur et réduire les vulnérabilités et nos dépendances. La Commission, en présentant ce texte aussi, a présenté son projet de création d'un club de matières premières. Pour l'instant, on ne connaît pas très bien les contours, mais il aura pour objectif de travailler avec d'autres pays partenaires sur la sécurisation des approvisionnements. Et quand je parlais tout à l'heure donc de diplomatie qui passe par des partenariats bilatéraux ou multilatéraux, quand on cherche à sécuriser nos approvisionnements, on ne cherche pas seulement à aller voir les pays producteurs pour sécuriser nos approvisionnements, mais aussi on fait ça ensemble avec
ensemble avec les pays consommateurs et les pays producteurs. Des partenariats avec d'autres pays consommateurs est important aussi, parce qu'il faudra mutualiser aussi nos chaînes de valeur. Dans le Critical Raw Material Act, par exemple, qui fixe des objectifs qui vont être discutés, qui vont potentiellement être modifiés, par exemple 10% d'extraction au niveau européen, 40% de transformation de nos besoins sur le sol européen et 15% de recyclage. Donc on ne vise pas à avoir 100% de tout dans le sol européen. Donc d'où l'importance d'avoir des partenariats à la fois avec d'autres pays consommateurs, mais notamment des pays producteurs, pour mutualiser nos chaînes de valeur et travailler ensemble dans ce domaine. Sur cette diplomatie ou ce travail avec l'autre pays, ça passe par plusieurs instances, notamment des organisations internationales comme l'Agence internationale de l'énergie, qui a créé un groupe ad hoc, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, la Banque mondiale, aussi l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Il y a aussi d'autres initiatives qui ont été créées dans le cadre du G7 et du G20, justement pour travailler ensemble sur la sécurisation des approvisionnements. Il y a l'initiative aussi pour la transparence des industries extractives et il y a le Mineral Security Partnership. Une minute, ok. Je vais essayer de terminer rapidement et je pourrai développer plus tard. Donc, au niveau national, on a une feuille de route. Pour la diplomatie des métaux. On a identifié certains pays prioritaires. Et en Amérique latine, notamment, il y a l'Argentine et le Chili qui sont sur cette liste de priorités. Et on travaille notamment sur 3 axes de partenariat avec ces pays. Alors d'ailleurs, quand on fait des partenariats, c'est pas forcément, on part pas forcément de zéro, c'est pour formaliser déjà ce qui est déjà fait et l'amplifier. Donc on travaille sur 3 axes. Le premier, c'est la coopération universitaire, la R&D ainsi que la formation. Le deuxième axe, c'est l'accompagnement de projets industriels amont et aval. Et ensuite, la recherche de convergence sur les standards environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont vraiment très importants. Et on pourra revenir dessus plus tard. Donc, merci beaucoup, Mouna. And Eduardo, if you are online, please, you're welcome. Sí, estoy listo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los participantes. Y como el tiempo es breve, voy a ir directamente al asunto y me voy a enfocar en un aspecto complementario, pero que responde al título de esta sesión, cuando hacía referencia a la geopolítica de las materias primas. Voy a dividir eso en 2 aspectos, en factores externos a América Latina y en factores internos a América Latina. Entre los factores externos a América Latina, la demanda de recursos naturales que provee nuestro continente se ha multiplicado drásticamente. Ha pasado, por ejemplo, de 500 millones de toneladas de recursos exportados por año a más de 1.000 millones a mediados de la década pasada. El déficit en la balanza física medida en toneladas de América Latina como exportadora neta de recursos naturales se ha incrementado sin detenerse desde la década de 1990. Y ese aumento ha sido enorme. De la mano de esto están los cambios más recientes en las demandas y patrones de consumo de esos recursos naturales. En el panel en que me anteceden han hecho referencia
a la transición energética, que incluiría aspectos en minería, también en hidrocarburos, pero esto va de la mano con cambios en las políticas y en los patrones de consumo de productos agroalimentarios. En el caso de la Unión Europea, tanto los cambios en política de energía como en política agropecuaria común y en las regulaciones sobre alimentos y bosques afectarán directamente al comercio de materias primas que se hace desde América Latina. La siguiente, por favor, para pasar entonces a los factores internos. Mirando desde el lado interno de nuestros países, estamos subordinados a esa exportación, porque la exportación de materias primas tiene un enorme peso en las economías nacionales en el sentido de proveer, por ejemplo, ingresos en dólares. Y a su vez esto está acoplado a determinantes nacionales como una industrialización propia muy débil y una adicción a la importación de productos manufacturados. Esto hace que se mantengan patrones de comercio desigual y asimétricos donde se exportan, por ejemplo, muchas toneladas de cobre, muchas toneladas de soya, para poder importar, comprar desde el exterior productos tales como automóviles o un televisor de pantalla plana y así sucesivamente. Esta situación es a la inversa de los países industrializados, donde el sector externo tiene menor impacto dentro de las economías nacionales, tiene una menor proporción dentro del Producto Nacional, pero a su vez donde su inserción en el comercio exterior es en productos manufacturados o en servicios, sobre todo. Voy a pasar a la siguiente para retomar esa subordinación externa, para poner en evidencia las modificaciones en los patrones de comercio, que creo que para el coloquio que ustedes están teniendo hay dos aspectos clave a tener en cuenta. Por un lado, la reducción del peso proporcional de la exportación de materias primas hacia la Unión Europea y hacia Estados Unidos, y un aumento enorme de esa exportación hacia el sudeste asiático, especialmente a China. Por motivos de tiempo, solo para darles el titular de esto, la exportación de recursos naturales hacia los países industrializados de Occidente se ha mantenido en los 160 millones de toneladas por año. Incluso es menor a la que sucedía a principios de siglo. En cambio, la exportación hacia China ha trepado a más de 500 millones de toneladas por año. Es más del triple que toda la exportación sumada hacia Europa Occidental y hacia Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, por esa dependencia al sector externo en el manejo de recursos naturales, desde el punto de vista latinoamericano, las decisiones de Bruselas sobre comercio son importantes, pero somos mucho más subordinados y es mucho más relevante las decisiones que tome el Comité Central del Partido Comunista de China en Pekín. Y esto tiene enormes implicancias en el comercio internacional. Pasamos a la siguiente. Porque implican una reconfiguración, implican colocarnos en una reconfiguración de la globalización por el papel ascendente de China, por cuestiones más recientes como puede ser la guerra en Ucrania, que afecta directamente al comercio de recursos naturales en el continente, y desde minerales, hidrocarburos, hasta la provisión de alimentos por los problemas en el comercio de fertilizantes, el debate que hay sobre diferentes versiones de reforma al capitalismo ante la evidencia de que esto no funciona, tal cual se discuten, por ejemplo, en el Foro Económico de Davos, bajo la idea de resetear el capitalismo, y la crisis ambiental global. Ahora bien, tomando, por ejemplo, ya para dialogar con los anteriores panelistas, cuando la representante del BID hacía la referencia a la minería y su importancia en esa transición global,
quiero advertir en ese sentido dos cuestiones importantes en este contexto. La primera es que los impactos de la minería, por ejemplo, o de otros sectores extractivos, para estos fines de exportación a gran escala, la hacen insostenible. No existe una minería de exportación sostenible. No existe. Y por lo tanto, agrego en paralelo, la primera urgencia del continente es atender a los impactos sociales y ambientales de esos extractivismos, independientemente del cambio climático global. Dicho de otro modo, esos extractivismos tienen impactos tan agudos, tan severos y tan persistentes, por esas enormes escalas que les acababa de comentar, esos impactos son tan agudos que sus efectos a nivel local y a nivel continental son la primera prioridad para introducirnos en las alternativas y buscar otras opciones, independientemente de la circunstancia global. Entonces eso me permite pasar a la siguiente, que es ya abordar las alternativas frente a esto, que es lo otro que me solicitaron. Estas alternativas son urgentes y necesarias. Entonces, esto es una urgencia y una necesidad por las propias condiciones de nuestro continente. Una vez más, insisto, esto es independiente de las urgencias y condiciones de otras regiones y de otros continentes. Por supuesto que la crisis climática global ayuda y contribuye y es de enorme relevancia, pero no es solo por eso. Los actuales acuerdos de comercio que ha suscrito América Latina, diferentes países o en regiones, o el nuevo acuerdo, por ejemplo, ahora en discusión del Mercosur con la Unión Europea, pueden ofrecer opciones positivas, opciones también regresivas. Y por lo general mantienen estas ambivalencias. Tomo solo como ejemplo para la discusión el más reciente, que fue la firma del acuerdo marco avanzado entre la Unión Europea y Chile, que ocurrió en diciembre del año pasado, porque tiene un capítulo dedicado a la sustentabilidad, a lo ambiental, etcétera, pero que a la vez implica reforzar la minería de litio en tanto se lo pone en un marco donde Chile se convierte en un proveedor de litio para una transición energética europea. Y al mismo tiempo, ese mismo acuerdo marco favorece que eso sea realizado por las propias empresas europeas dentro del territorio chileno. Por lo tanto, son situaciones contradictorias, tensionadas y que requieren análisis en cada caso. Esto hace necesario, por las advertencias que les hacía antes, encarar una desvinculación de esa subordinación global. Entonces, pasando a la siguiente, esa desvinculación de la dependencia que tenemos en seguir exportando recursos naturales tiene que ser selectiva. No quiere decir aislarse del comercio global o aislarse comercialmente un país de otro, un continente de otro. Tiene que ser selectiva. Hay recursos mineros que no tiene más sentido seguir exportando. Oro es uno de ellos. Tiene que servir a la autonomía de la región para que la región pueda tomar decisiones de estrategias de uso de sus recursos naturales y de protección que no dependan, por ejemplo, de los vaivenes de precios de los mercados internacionales o de los acuerdos o decisiones comerciales de Bruselas, de Washington o de Pekín. Tiene que seguir tanto criterios ambientales como criterios sociales, de los cuales he oído varios y comparto la mayoría de ellos. Dando un paso más, eso implica, en la siguiente por favor, eso implica, exige encarar transiciones post-extractivistas. Esta es una demanda, una necesidad, una urgencia de la propia América Latina. La siguiente por favor. Esas transiciones post-extractivistas requieren, por lo tanto, incluso favorecer y explorar cuáles son las complementaciones productivas y económicas dentro de la región, cómo articular esas complementaciones desde un punto de vista ecológico para compartir recursos dentro de las mismas regiones
para evitar un incremento aún mayor de la artificialización, de los impactos sociales, de los impactos ambientales y la conflictividad que siguen a estos procesos. Por lo tanto, para resumir y para mantenerme dentro del tiempo asignado y dejar contento a los moderadores, desde el punto de vista de la geopolítica, lo que está ocurriendo con las cadenas de recursos naturales exigen recuperar autonomía para que América Latina pueda decidir cuáles son sus estrategias inadministrables. Y el impacto actual de esa apropiación de los recursos naturales es tan elevado, es tan enorme, que esto se convierte en una de las primeras prioridades de políticas públicas para el continente. Muchas gracias. Merci beaucoup. Bon, on a respecté le temps, c'est très bien, je vous remercie. Donc on a pas mal de temps pour une séance de questions-réponses entre nous, enfin une séance de discussion entre nous et une séance de discussion avec la salle. Donc je vais peut-être d'abord résumer un peu moi, ce que j'ai pu retenir de cette table ronde, et je vous demanderai peut-être de préciser certains points de vos exposés, et puis ensuite selon les discussions qu'on pourra avoir, je repréciserai d'autres éléments. Ensuite je donnerai la place à la salle pour en cas de questions. De ce que je retiens, on a vraiment une concurrence entre à la fois les usages, les régions, mais également les concepts en fait. Surtout, on va commencer par ça. Vous tous, vous avez mentionné l'environnement, vous avez mentionné le climat comme un élément structurant du futur, enfin du passé également, mais également du futur des ressources. Alors on a parlé des métaux, mais il y en a d'autres. On a également abordé, mais un peu moins, la notion de gouvernance, et qui est pourtant, enfin, quand on parle de standards environnementaux, à un moment, la notion de gouvernance, ce concept, il est également important, et il peut rentrer en concurrence avec ce concept d'environnement, de climat. On a bien sûr le concept d'économie. On a des nations productrices, exportatrices, qui veulent accaparer la valeur, qui veulent croître économiquement, comme l'ont fait d'autres nations avant elles. Et en fait, cette notion de croissance économique telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a connue, rentre en tout cas en contradiction, je n'irai pas jusqu'à dire ça, je vais me prononcer sur ça, mais en tout cas rentre en débat à minima avec tout ce respect de l'environnement, comme on l'a souligné. L'exploitation des ressources minières, c'est pas quelque chose de durable fondamentalement. Comment allier finalement les deux problématiques, on retrouve une concurrence de concepts. Et puis, il y a de l'autre côté, on a cette notion de souveraineté, de sécurité. Du côté des pays consommateurs. Donc on a des pays producteurs qui veulent sécuriser leur croissance, et on a des pays consommateurs qui veulent sécuriser leurs approvisionnements et leur croissance également, mais par d'autres effets. Donc en fait, on a des notions et des concepts qui sont à la fois convergents et concurrents. Je vais donner quelques exemples, et puis je vais vous demander des précisions ensuite sur vos exposés. Alors, il y a des choses assez intéressantes sur des travaux, notamment du Shift Project, qui sont réalisés ces dernières années, notamment sur le pétrole. Sur le pétrole, l'Amérique latine, comme tant d'autres continents, est en train d'atteindre son palier de production. Alors que même, en fait, elle entrerait en phase alors ce sont des pays en développement, et elle rentrerait, si on suit la théorie économique, en phase de croissance plus importante que ce qu'elle a vécu ces dernières années. Donc on va avoir une concurrence, notamment sur la consommation de la ressource du pétrole. De la même manière, le cuivre, alors que là, le cuivre, on a une croissance exponentielle qui est en train d'arriver, et en fait, on a un palier, a priori, qui pourrait être difficile à franchir, à minima en Amérique latine, et surtout au Chili. Avec des problématiques environnementales très importantes. Donc on a un besoin, on a une offre, on a une demande, et on a des contraintes environnementales, on a des contraintes économiques. Donc là, à nouveau, on se retrouve un peu au milieu du gué, et on ne sait pas trop vers où aller.
si on lâche un peu les ressources minières, on a 2 autres exemples plutôt intéressants. On a le soja en Amérique latine, qui a participé à une partie en tout cas de la déforestation de la forêt amazonienne pour produire des biocarburants de première génération. Voilà, bonne solution, fausse bonne solution. Là aussi, c'est alors que l'Europe et notamment l'Allemagne veulent se diriger vers les carburants de synthèse, c'est des questions quand même qu'il faut garder à l'esprit. Et puis on a un autre exemple qui m'est venu à l'esprit, l'hydrogène. Le Chili se veut être un grand producteur d'hydrogène, alors même qu'en fait il manque des ressources en eau et des ressources en énergie pour alimenter ses mines. Et puis l'Allemagne veut importer de l'hydrogène du Chili. Voilà, ça apparaît comme quelque chose d'assez environnementalement neutre, respectueux, mais bon, en soi, est-ce que c'est pas une fausse bonne idée ? Donc, voilà, j'ai donné quelques exemples et j'ai donné quelques directions de discussion. Donc, voilà, Natacha, peut-être, je vais poser les questions chacun d'entre vous, comme ça, voilà, vous répondrez comme vous le souhaiterez. Est-ce que vous pourrez nous donner quelques exemples, notamment d'initiatives que vous avez eues et des contraintes que vous avez rencontrées, notamment en termes environnementaux, notamment en termes de standards, de respect voilà, des problématiques locales, des problématiques environnementales, et en même temps de concurrence, de coûts, de respect des coûts économiques, voilà, dans votre expérience institutionnelle. Corinna, est-ce que vous pourrez nous donner quelques exemples de collaborations ? Enfin, vous avez évoqué les collaborations possibles entre l'Amérique latine et l'Union européenne. Est-ce que vous pourrez nous évoquer quelques exemples de ces collaborations, et puis surtout quels obstacles et puis et si possible, enfin même quels avantages vous avez pu retirer de ces collaborations et de ces projets de collaboration ? Et puis Mouna, est-ce que vous pourrez également nous donner quelques éléments, alors au niveau européen comme français, d'initiatives vis-à-vis de l'Amérique latine. Et enfin, Eduardo, voilà, si vous pouviez nous donner quelques éléments sur... Vous avez parlé de ce basculement de l'Europe, en tout cas de l'Occident, vers l'Asie. Et si vous pourriez nous donner des éléments de comment cela se traduit pour les économies, les systèmes politico-économiques latino-américains, en termes de dépendance, en termes d'action politico-économique. Et puis, peut-être quelque chose d'un peu plus global, le partenariat UE-Mercosur, pas le partenariat, mais en tout cas le partenariat économique UE-Mercosur en cours de négociation a été évoqué. Voilà, avec pas mal de contraintes qu'on connaît. Voilà, si vous pouviez, mais c'est pas obligé, donner un mot sur ce sujet, voilà, ça permettrait d'ouvrir ce débat. Je vous remercie. Hola, a ver, empiezo y antes de contestar tu pregunta, que solo para confirmar es sobre un ejemplo de iniciativa ambiental o relacionada a la... Ya. Pero un comentario para reaccionar a Eduardo, porque no me puedo callar, es que de ninguna manera digo que el crecimiento de la demanda de los minerales y metales, muchos de los cuales están en América Latina, de ninguna manera este crecimiento tiene que significar un carte blanche para que la industria actúe como siempre. No debe ser un business as usual, muy al contrario, estoy absolutamente de acuerdo en que hay que repensar la forma como la minería se relaciona con el territorio, cómo se relaciona con las economías locales, cómo los países se relacionan entre ellos. Me parece oportuna la discusión sobre las cadenas de valor y cómo puede América Latina agregar cada vez más valor e emprender un proceso de industrialización un poco más sostenible relacionado con la minería y con los recursos minerales de los que dispone. Es una conversación oportuna. Sin embargo, no me parece que sea excluyente de una conversación sobre cómo apalancar la producción minera donde hay una oportunidad para hacerlo. No dejando de lado, muy al contrario, los desafíos y los impactos ambientales y sociales que son hoy para América Latina lo principal. Y te lo dirá el sector privado, te lo dice el gobierno, te lo dicen las comunidades. No hay mayor preocupación que no sea esa. Entonces tenemos, creo, que trabajar conjuntamente de una manera colectiva y no cada uno con su responsabilidad, cada uno desde su cajita, en soluciones que permitan que esa minería no se dé de la misma forma que ha destruido tanto
algunos ecosistemas, algunos aspectos de nuestros países, de nuestra región. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y otro comentario que tiene que ver con tu última pregunta y que hago hincapié a comentarios de las panelistas acá, es sobre la colaboración y la llamada, ayer lo mencionaron también, diplomacia minera, diplomacia mineral. Suena muy bien, pero hasta el momento esa diplomacia ha sido entre los países productores, los países consumidores, y no entre consumidores y productores. No hay una conversación hoy estratégica, de verdad, sincera, sobre las oportunidades de colaboración entre los productores y los consumidores. Lo que hay hoy es un temor justificado porque China se adelantó. Hace años China se adelantó en minería en América Latina. Entonces, ¿cómo tenemos esa conversación un poco más sincera y pensamos en el desarrollo sostenible efectivamente de lo que es uno de los principales trade partners de tanto Estados Unidos como de Europa? Creo que esa conversación no se da todavía. Está empezando y hay, no sé cómo decirlo en español, pero I commend the fact que Europa se está metiendo, se está interesando por un sector que siempre ha visto como demasiado riesgoso. Entonces, es bueno, me parece positivo porque son temas extremadamente complejos, con impactos multidimensionales que no dicen respecto nada más a un país. Entonces, requiere, creo, de esa colaboración y acción colectiva. Sobre ejemplos específicos, para no tomar mucho tiempo, una iniciativa que nosotros apoyamos y que tiene que ver, creo que con esta nueva minería, es la elaboración de una calculadora de emisiones de alcance 3, que son las emisiones indirectas de la industria minera de cobre en Chile, Colombia y Perú. Desarrollamos esta calculadora en conjunto, el BID, en conjunto con Altaley, una institución de investigación y desarrollo e innovación chilena, y lo que buscamos hacer ahora es un proyecto piloto con Codelco, posiblemente con una gran empresa de cobre, para ver cómo usar esa calculadora, porque hay un desconocimiento muy grande aún sobre... Decimos, ¿no? Por un lado, la minería es súper importante, los minerales son súper importantes para la transición energética y esas tecnologías, pero también tiene un papel en descarbonizarse y hay iniciativas en ese sentido. Entonces, ¿cómo también podemos, estamos trabajando en un estudio, en un paper relacionado con eso, cómo trabajamos en políticas públicas y en palancas de política, en instrumentos de política pública que puedan palancar y facilitar de alguna forma estas iniciativas de descarbonización, entre comillas, no le gusta la palabra descarbonización, de la propia industria minera, ¿no? Entonces, hay también oportunidades ahí para hacerlo. La minería de hoy tampoco es... Hay esfuerzos positivos que debemos apalancar y reforzar desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista que no es proactividad, extracción y en fin, ¿no? Va más allá que eso, es por el potencial que tiene de contribución que alguna actividad como esta tiene efectivamente, y no podemos decir que no, al desarrollo económico, que parte obviamente por los ingresos que genera al Estado, para que entonces el Estado pueda invertir en la estructura y todo lo demás que necesitamos. Entonces, eso es. Gracias. Merci beaucoup. Corina, if you wish to comment. Maybe a few comments. I mean, it's not like we have not had any cooperation in the past. I mean, it's been ongoing for many, many years. I myself have also been part at some stage of the EU Latin American special dialogue on mining, believe it or not. It existed. I think COVID killed it a bit, but otherwise it was quite active and it was quite fruitful. And it brought, for me, also the possibility to go to Argentina, Brazil, Colombia, etc., and see places and have discussions with colleagues about technology, about improvements, about environmental protection, about social issues. I think given the current heated debate about the supply of raw materials, it's high time to revitalize some of these dialogue fora that we used to have, or maybe invite new ones. I mean, today is one of these examples where I think we have some very good contributions, some very good discussions, and I think this is one area where I think we should intensify our discussions and maybe enlarge also the scope, because I think it was always a very selective number of people that were allowed to be at these tables, and I think this needs to be enlarged given the current debate. So that's one area. The other area where I have had very, very good experience
maybe not because I'm a researcher, not myself, but I had lots of contacts with scientific people, and the scientific community does not know these borders as much as we do. And so actually we have a lot of serious problems to solve if we want to tackle the overconsumption, the lack of recycling, the lack of resources, the environmental and social impacts. I mean, where is all the brains that can fix this? So let's get some serious partnerships together. The Critical Raw Materials Act and the Net Zero Industrial Act suggest partnerships. Partnerships can be interpreted in many different ways. It doesn't have to be a commercial one. It could be one that is sort of intellectually tackling issues together. Because let's be clear, for some of the countries, some of the problems are very imminent at the moment, but for some, these problems might occur in a few years. I was having a conversation with some Irish experts about battery recycling, and they looked at me like, what? I mean, they even banned the trottinettes. They don't have trottinettes. I mean, so they have no battery issue there. And you look at this and say, even in Europe, it's all different. We talk carbon capture. We try to do carbon capture storage. 7 of the 27 EU countries have banned the storage. So, carbon capture use. So who's going to do this? We need much more cooperation. We need much more brains together. That's the key point, I think. Bon, pour poursuivre, je ne peux que rejoindre mes collègues qui disent que il y a déjà des choses qui sont faites avec l'Amérique latine, et comme je l'avais souligné tout à l'heure, quand on dit on va faire un partenariat avec un tel pays, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qu'on crée de zéro, mais c'est une formalisation de ce qui existe déjà et une amplification pour aller un peu plus loin. Et je pourrais donner par exemple l'exemple du Chili avec qui on est en discussion actuellement. Le Chili qui a sorti, qui a publié sa stratégie il y a pas très longtemps, qui s'articule autour de plusieurs axes qui correspondent aussi à nos axes de développement. Donc ils souhaitent relancer l'exploration, l'extraction et la transformation de lithium via des partenariats publics-privés, avec bien sûr la participation d'une entreprise nationale. Et il y a également, ils souhaitent faire des efforts sur la R&D, sur l'extraction durable et efficace du lithium, avec la création d'un institut dédié, la promotion de la fabrication au Chili de produits à haute valeur ajoutée à partir du lithium. Et ça vraiment, ça rejoint un peu notre stratégie où on souhaite, dans ces coopérations, travailler sur la R&D pour de nouvelles techniques d'extraction respectueuses de l'environnement, efficaces. On souhaite travailler sur des projets, que ce soit en amont ou en aval, parce qu'on ne pourra pas tout avoir au niveau français ou au niveau européen. Et aussi, un élément important que tu as mentionné tout à l'heure, c'est la convergence vers des standards environnementaux, parce qu'il ne suffit pas de sortir la réglementation, mais il faut discuter ensemble pour voir comment on peut les mettre en application. Et ça se fait dans le cadre de plusieurs instances, que ce soit l'OCDE ou à l'ONU ou à d'autres instances internationales. Donc, il y a des choses qui sont en cours, il y a des discussions au niveau européen également, il y a des discussions avec le Chili, avec l'Argentine, pour travailler ensemble et pour voir comment on peut, c'est justement le sujet de cette table ronde, comment on peut imbriquer nos chaînes de valeur, et ça passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà par la connaissance de chaînes de valeur, ou déjà avec qui on a déjà des partenariats et avec qui on veut développer des partenariats justement pour éviter les ruptures de ces chaînes et des vulnérabilités en cas de crise dans le futur. Thank you, Mona. Eduardo, if you want to comment.
Bien, si comprendí bien, me hicieron una pregunta sobre la gobernanza y lo que ustedes llaman cadenas de valor. Prefiero utilizar el concepto de redes de comercialización porque es más complejo que una simple imagen de un encadenamiento lineal. La estructura de esas redes impactan en la gobernanza en América Latina de diferentes maneras. Les doy ejemplos actuales o que se acaban de mencionar ahora. La propuesta de Estrategia Nacional de Litio del gobierno Boric en Chile está en una etapa totalmente inicial. Habrá que ver su sanción legislativa y su puesta en práctica, pero de acuerdo a cómo ha sido presentada, por un lado puede implicar la aplicación en ese país de acuerdos público-privados, que es una estrategia ya conocida en todos los países de América Latina de hace muchos años, y por el otro lado, en paralelo, tener una nacionalización de la primera fase de extracción de un mineral, que lo que entonces debe ponderarse, ¿cuál es la diferencia de esto frente a las prácticas que ya existen, por ejemplo, de empresas petroleras estatales? Si éstas aseguran realmente mejores estándares sociales o ambientales dentro de los enclaves donde extraen hidrocarburos, y si éstas contribuyen o no al cambio climático global. Por lo tanto, toda esa experiencia acumulada en otros sectores extractivos nacionalizados, donde la primera fase la realizan empresas estatales, nacionales, debe ponderarse si ese es el camino para repetir en el sector minero. Dando un paso más sobre la gobernanza, en el mundo real, por ejemplo, Colombia ha vivido ahora un boom y una enorme presión sobre la explotación de carbón, producto del impacto global de la guerra en Ucrania y la mayor demanda desde Europa de carbón. Entonces, una vez más vuelvo a la evidencia que les ponía en mi presentación. Las restricciones económicas de Colombia, las dificultades presupuestarias, su endeudamiento, etcétera, obligan a tomar estos dineros porque no ven otra situación financiera en el corto plazo y por lo tanto el extractivismo de la minería de carbón se acentúa. No hay mecanismos de contrapeso frente a esto, frente a la demanda de emergencia que necesitaba la Unión Europea de este energético. Entonces el impacto en la gobernanza fue tal que la propuesta del gobierno Petro de poner una suspensión a las explotaciones de carbón bajo ciertas condiciones en su Plan Nacional de Desarrollo, hace pocas semanas acaba de naufragar en el Congreso. Fue la primera medida removida en el Congreso frente a la propuesta gubernamental de la administración Petro. Entonces, en la gobernanza global, los factores operando siguen contribuyendo a incentivar los extractivismos. Y doy como último ejemplo lo que está sucediendo en este momento en Brasil, donde hace pocos días atrás la ministra de Ambiente, Marina Silva, el Instituto Brasilero de Medio Ambiente, negó una licencia ambiental a la petrolera brasileña Petrobras para explotar hidrocarburos en la boca del Amazonas sobre el Océano Atlántico, por consideraciones ambientales, por consideraciones también sociales. Les advierto que la empresa petrolera Petrobras es una empresa mixta, la mitad es estatal y la otra mitad es de giro privado, pero dentro del giro privado, los mayores tenedores de acciones son los fondos de pensión de los sindicatos, de grandes sindicatos y dentro de Brasil. Por lo tanto, la empresa rechazó esa medida del área ambiental y la coalición de gobierno que sostiene al gobierno Lula está en jaque por una medida en el Congreso para descuartizar el Ministerio del Ambiente, removiéndole muchas de sus competencias y transfiriéndolas a otros ministerios. Y la propia base de partidos políticos que sostiene la administración Lula se ha dividido y una buena parte de ellos
anuncian que tolerarán ese descuartizamiento. Entonces, quiero poner con estos ejemplos en evidencia que las presiones sobre la gobernabilidad y sobre los intentos muy tímidos de alternativas, como ocurrió en Colombia, de limitar la expansión de la minería de carbón, están afectados por este entramado de intereses económicos, exportadores y comerciales, e incluso de seguridad bajo los cambios en la globalización por la guerra en Ucrania. Por lo tanto, una vez más, mi reflexión es que la salvaguarda y el inicio de acciones de cambio para frenar este deterioro debe comenzar por nosotros mismos. No podemos esperar a acuerdos o consensos globales, porque en este ritmo de 1.000 millones de toneladas de recursos naturales extraídos y removidos y exportados por año, dentro de muy poco tiempo nos quedamos sin recursos naturales en nuestro continente. Merci pour votre réponse et pour vos commentaires. Effectivement, en fait, c'est parfait que vous terminiez sur ça, parce que ça rebondit moi, sur deux questions que j'ai notées, et après, promis, je laisse la parole à l'audience. Ça rebondit sur deux questions, alors peut-être un peu plus polémiques que je vais poser, et notamment, on voit bien qu'il y a une limitation, hein, il y a une limite là, du système, là, on a un point là, un point de convergence, et il y a un moment ou un autre où il va bien falloir trouver des solutions. Alors elles ne sont pas simples, hein, je dis pas le cas, mais si on prend l'exemple de la standardisation, on sait très bien que la multiplication des régulations environnementales par l'Union européenne n'a fait qu'augmenter les prix de les ressources, ce qui mécaniquement soit grève le budget de l'État, soit crée une inflation. Donc si environnementalement, s'il y a ce problème économique, il y a ce petit souci. Comment, en fait, je vais poser la question extrêmement de manière polémique en prenant le partenariat UE-Mercosur en exemple, en fait, qui va faire le sacrifice ? Voilà. Concrètement, qui va faire le sacrifice économique de dire ok, on va respecter l'environnement et voilà, on va assumer les conséquences économiques, parce que là elles seront assez importantes. Le partenariat EU-Mercosur, typiquement, on a d'un côté les pays européens qui disent c'est super, on va avoir des ressources minières garanties, je caricature hein, bien sûr, des ressources minières garanties et puis des ressources agricoles pas chères. De l'autre côté, il y a les pays latino-américains qui disent attention quand même, c'est environnementalement c'est pas très très bien. Et de l'autre côté, les agriculteurs européens qui disent oui, mais nous, on essaie de produire environnementalement responsable et on va se retrouver concurrencés. Voilà. C'est caricatural, mais c'est un peu ça. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce nœud de problème voilà. But it's open, but you have 1 minute to answer. 1 minute and a half. 1 minute to a very 90 simple seconds. question. Yeah, no, 30 seconds, súper rápido. No tengo respuesta, obviamente. Hay que repensar, ¿no? Y creo que el ejercicio de repensar cómo se aborda el sector, cómo se relaciona este sector que existe desde siempre y que ahora está en boga porque el litio y porque los vehículos eléctricos y el smartphone que tiene 20 tipos de minerales, no solo litio, en fin. Obvio, ¿no? Hay más atención, pero creo que es una oportunidad de repensar un poquito estas cuestiones que levanta Eduardo, que son absolutamente esenciales, repensar un poco y obviamente provocado por esta cuestión geopolítica, que eso es lo que está por detrás de de reestructurar un poco cómo se aborda el sector, pero creo que hay que hacerlo de una manera compartida, o sea, colectiva en el sentido no de Europa, América Latina, ¿no? Sino productores y consumidores, pero también industria, gobierno, sociedad civil, academia. Falta conocimiento, necesitamos more brains to think de soluciones tecnológicas que van a andar mucho más rápido que el paso en que la minería sucede. En 5 o 10 años quizás no tengamos más baterías de litio. Then what? China está estudiando baterías de sodio. Entonces, cambia, hay cambios obviamente, pero tenemos que colaborar un poquito más y creo, en mi opinión personal, no es cerrar los ojos y decir no, la minería es tan difícil, tan compleja, tan mala, ha causado tantos problemas que no, mejor no. Hay que bring it on board de soluciones que sean para los distintos desafíos, no solo el cambio climático, absolutamente no. América Latina, la matriz energética, ¿no? Relativamente limpia, entonces
Pero hay que pensar estos diferentes problemas de una manera, hay que innovar en cómo se aborda, no solo tecnológicamente. Entonces, creo que es eso. Sí vale la pena repensarlo porque es una tremenda oportunidad para la región, sí lo considero. Y también puede ser que, además de una oportunidad, también es un riesgo de volver a hacer todo lo que hicimos antes. Entonces, sería una lástima enorme desperdiciar esto. Entonces, para América Latina, desde el punto de vista del desarrollo. Gracias. Yeah, I'm just going to give an extra example. On the CRM, this Critical Raw Materials Act, it says natural graphite battery grade. Why? Why does it say natural graphite and not graphite? Or why doesn't it say equivalent carbon composites or something? Why do we exclude from the very beginning the substitute and the possibilities to produce this from somewhere else? There's new technologies now to produce carbon from methane. And if someone cracked the problem of sequestration of CO2, we would have lots of carbon for graphite. We wouldn't have to extract it at all. We need to think outside of the box. Eduardo, if you want to comment. Sí, me parece advertir ahora de que hay una confusión conceptual, tal vez, que es apropiado clarificar. Minería y extractivismo son dos cosas distintas. Extractivismo incluye un cierto estilo de minería de grandes volúmenes para exportar. Por lo tanto, las transiciones post-extractivas se refieren a esos tipos de modos de apropiación. No implican ni proponen abandonar la minería, negar a ella. Les comparto un ejemplo muy claro de esto para precisar esa idea. No tiene sentido seguir manteniendo los extractivismos de exportación de oro desde América Latina, porque el oro que ya está fuera del subsuelo da perfectamente para ser reutilizado para usos industriales. Y actualmente el 90% del oro que se extrae de nuestro continente es para fines superfluos o de consumo, que va desde tener monedas de oro a aretes o caravanas o anillos. Y como contracara, eso deja un enorme impacto social y ambiental en toda la región andino-amazónica. Pero eso no excluye que para fines apropiados, necesarios y legítimos puede haber, por ejemplo, minería de cobre o minería de hierro. Por lo tanto, las transiciones post-extractivas requieren pensar y diseñar opciones de cambio para otros patrones de consumo, mantenerse dentro de las capacidades de carga y de manejo de los impactos ambientales de los ecosistemas y otras relaciones comerciales y económicas. Desde la academia convencional, desde la política convencional, insistir en la confusión como si fuera lo mismo extractivismo y minería contribuye a reproducir esas estrategias insostenibles de minería extractiva. Entonces me parece esto importante para dejarlo como mensaje para que ustedes prosigan en su reflexión. Muchas gracias. Merci beaucoup, Eduardo, pour ces commentaires. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle et s'il n'y a pas d'autres commentaires des panélistes, je vous remercie pour votre attention et je vous libère après ces 2 jours de colloque.